Hola chicos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren bien en sus casas junto a sus familias. Les damos la bienvenida como departamento de matemática a la clase número 5, ¿cierto? De cuarto medio. Estamos en el contexto de la unidad cero, ¿cierto? Trabajando contenidos previos, ¿cierto? Todavía no partimos con las unidades de cuarto medio propiamente tal. En la clase de hoy día vamos a trabajar lo que es el producto de probabilidades y lo que se llama probabilidad condicional. Vamos a ver entonces, dentro del objetivo de la clase, vamos a ver la definición, ¿cierto? La fórmula asociada al producto de probabilidad y de probabilidad condicional, y luego resolución de ejercicios en contexto, que son finalmente los que nos preguntan siempre, ¿cierto? Si ustedes van a los libros de estadística o también para preparación PTU, ¿cierto? Ahora nosotros encontramos siempre ejercicios de probabilidad, pero en contexto, ¿cierto? Resolución de problemas. Partimos entonces inmediatamente con el concepto de probabilidad condicional, partimos con eso. Por definición, cuando hablamos de probabilidad condicional o condicionada, dice aquí, sean A y B dos eventos de un experimento aleatorio. Recuerden que el experimento aleatorio es una situación que genera en la persona, ¿cierto? Ahí el que lanza la moneda, ¿cierto? El que lanza un dado, etcétera. Dice, se define como probabilidad condicionada o condicional a la probabilidad de que ocurra un evento sabiendo que ocurrió otro. Entonces, aquí, por ejemplo, hay dos eventos en juego. Hay uno que se sabe y el otro el que me pregunta. Entonces, cuando nos preguntan una probabilidad asociada a probabilidad condicional, nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra tal cosa dado que ocurrió otra cosa o sabiendo que ocurrió otra cosa, ¿cierto? Que de alguna manera puede alterar mi cálculo que quiero hacer y se denota, ¿cierto? Por la probabilidad de esa forma P, ¿cierto? De B slash A, donde en primer lugar, ¿cierto? El primer evento que se coloca es lo que me preguntan, ¿cierto? Esto me preguntan y lo que está finalmente después del slash, ¿cierto? Es lo que se sabe. Siempre lo que está después del slash es lo que se sabe. Entonces, eso en primer lugar hay que tenerlo claro al momento de calcular una probabilidad condicional. Inmediatamente vamos a definir la fórmula. La fórmula es lo que aparece aquí, ¿cierto? La probabilidad de que ocurra B sabiendo que ocurrió A, ¿cierto? Porque recuerden que esto es lo que me preguntan y finalmente esto es lo que se sabe, corresponde a un cociente o una división, ¿cierto? De probabilidades en donde en el numerador se coloca la probabilidad de que ocurra B y A la vez, ¿cierto? Esa notación, ¿cierto? En matemática es el símbolo de intersección y por definición está asociado al conector I, ¿cierto? Entonces, el que me pregunten por la probabilidad de B intersectado con A es equivalente o lo mismo, ¿cierto? A que me preguntan la probabilidad de que ocurra B y A la vez, ¿cierto? La intersección se puede reemplazar inmediatamente por el I, ¿cierto? Entonces es igual ese cociente. Que igual, por ejemplo, aquí lo vamos a ver con dos metodologías porque hay una forma más práctica que nos permite calcular probabilidades condicionales, pero sin esa fórmula. Entonces vamos a ver, ¿cierto? De las dos maneras, con la fórmula y sin la fórmula, y ustedes se van a dar cuenta que vamos a llegar igual al mismo resultado. Partimos con el primer ejemplo. Y dice, si se extrae una carta de una baraja inglesa, ustedes saben que la baraja inglesa en total tiene 52 cartas, ¿cierto? 52 cartas donde finalmente son 4 pintas, ¿cierto? Y son 13 cartas por pinta, 13 por 4, 52. Nos preguntan cuál es la probabilidad de que sea o un 10 o un 3, ¿cierto? Esa carta que yo extraigo, pero sabiendo finalmente que la pinta es negra. En primer lugar vamos a definir los eventos B y A. B lo vamos a definir como lo que me preguntan y el A lo que se sabe. Recuerden de acuerdo a la formulita que está aquí, ¿cierto? Primero se coloca la letra de lo que me preguntan y después el slash lo que se sabe. ¿Qué es lo que me preguntan? En este caso de que sea finalmente un 10 o un 3, ¿cierto? 10 o 3. ¿Y qué es lo que se sabe finalmente de que la pinta es negra, ¿cierto? La pinta es negra, ¿cierto? El color. Recuerden que cuando nosotros tenemos cartas en la baraja inglesa hay pintas negras, ¿cierto? Y pintas rojas. La pinta es negra. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la primera metodología que es sin la fórmula. Entonces, por ejemplo, sin la fórmula, ¿cómo podríamos calcular? Entonces, sin la fórmula, metodología número uno. Nosotros aquí tenemos que tener claro, ¿cierto? Que al decir que se sabe que la pinta es negra, esto de aquí, lo que se sabe, viene a representar nuestro nuevo total. Entonces, nuestro total ya no van a ser las 52 cartas, sino que van a ser solamente las que son de pinta negra. Entonces, en este caso, ese va a ser nuestro nuevo total.
Entonces, si nosotros nos preguntamos de las 52 cartas, ¿cuántas de esas cartas las pintas negras? En este caso, ¿cierto? Nosotros tenemos que son la mitad, por lo tanto, 26 cartas. Entonces, que tienen en este caso la pinta negra, ¿cierto? Porque recuerde, la pinta negra son los que son con trébol o con pica. Por lo tanto, 26 cartas. Entonces, ese va a ser mi total. Y ahora tenemos que ver en el caso del B, bueno, vamos a colocar aquí, ¿cierto? El total van a ser las 26 cartas negras. Y ahora tenemos que ver, ¿cierto? Como nos preguntan la probabilidad de que sea 10 o 3, tenemos que ver dentro de mi nuevo total, cuántas de esas cartas son 10 o 3. Aquí, al estar el conector O, quiere decir que me sirven los 10 o los 3. ¿Cuántos 10 y cuántos 3 hay? Entonces, por ejemplo, 10 o 3, ¿cierto? Cartas 10 o 3. En este caso, ¿cuánto habría? Si ustedes saben que aquí, por ejemplo, al tener 26 cartas, son dos pintas que vamos a tener, ¿cierto? Solamente trébol o pica. Vamos a ver, ¿cuántos 10 y cuántos 3 hay? Si ustedes se fijan, hay un 10 por pinta y hay un 3 por pinta, ¿cierto? Por lo tanto, finalmente van a ser aquí dos 10 en las dos pintas y dos 3 en las dos pintas. Por lo tanto, considerando las dos, finalmente van a ser 4 cartas. Sacando la conclusión, ¿cierto? Solamente tomando a partir de las 26. Aquí recuerden que en este caso lo que se sabe va a determinar mi nuevo total. Siempre lo que se sabe. El A en este caso determina el total. Entonces, al momento de calcular la probabilidad, me olvido de la roja y me quedo solamente con la negra, que es lo que yo sé. Por lo tanto, ya teniendo esas dos informaciones, si yo quiero calcular la probabilidad, para calcular esa probabilidad, finalmente que yo escribo va a ser, en este caso, la probabilidad de que ocurra B, ¿cierto? Sabiendo que ocurrió A, en este caso, ¿cierto? En este caso que sea 10 o 3, sabiendo que la pinta es negra, yo simplemente voy a decir, si me preguntan la probabilidad de B, que en este caso sea 10 o 3, ¿cuántos 10 o 3 hay dentro de las cartas negras? Finalmente hay 4, sobre el total de cartas negras, finalmente que es 26. Por lo tanto, ¿cierto? Tomamos ese 4 y tomamos ese 26 y formamos la probabilidad. Pregunta, ¿esa fracción de ahí se puede simplificar? Y en este caso, sí, ¿cierto? Se puede simplificar, en este caso, por 2. Y nos va a quedar finalmente 2 sobre 13. Por lo tanto, la probabilidad, ¿cierto? De que nosotros podamos, al extraer una carta, ¿cierto? Que sea 10 o 3, sabiendo que la pinta es negra, finalmente es 2 treceavos. Y esa es finalmente la probabilidad. Entonces, si ustedes se fijan, esta es una manera en la cual podemos calcular esa probabilidad, pero sin aplicar la fórmula, sino que solamente, ¿cierto? Ahí deduciendo. Tomamos lo que se sabe, eso viene siendo nuestro total, ¿cierto? Y sobre ese total, ¿cierto? Sobre esas 26 de mi total, veo cuántas de esos 26 son 10 o 3. En este caso, 2 10 y 2 3, ¿cierto? Porque está el 10 de trébol, el 10 de pica, el 3 de trébol, el 3 de pica. Por lo tanto, nos dan 4 cartitas. Entonces, ¿cuántos son 10 o 3 dentro de esas 26? Son finalmente 4 26avos, que serían simplificados 2 treceavos. Espero, chicos, que haya quedado claro la primera metodología. Ahora vamos a aplicar directamente la fórmula para que ustedes vean que es equivalente. Aquí en este caso, por ejemplo, si aplicamos la fórmula y queremos calcular la probabilidad de que ocurra B sabiendo que ocurrió A, recordando que el B en este caso era finalmente que salga un 10 o 3, y el A finalmente, que es lo que se sabe, ¿cierto? Lo que está después del slash aquí, finalmente que la pinta es negra, ¿cierto? Es negra la pinta. Entonces, por ejemplo, para calcular esa probabilidad, ustedes tienen que hacer el cálculo, ¿cierto? De lo que es finalmente la probabilidad de B, ¿cierto? De B y A la vez, ¿cierto? Que es esa intersección que está ahí. Y por otro lado, la probabilidad de la A. Entonces, tienen que calcular sí o sí, en este caso las dos, para hacer después la división. Entonces, la primera probabilidad, si nosotros la calculamos, la probabilidad de que sea, en este caso, B y A. En este caso, ¿cierto? Que sea 10 o 3 y además sean negras. Pregunta, en este caso, ¿cuántos 10 o 3 son negros? Aquí habíamos dicho que son 2 10 y 2 3, ¿cierto? Porque está el 10 trébol, el 10 pica, el 3 trébol, el 3 pica, ¿cierto? Son 4. Son 4 los que cumplen las dos condiciones, que a la vez en este caso, ¿cierto? Son 10 o 3 y a la vez que finalmente sea negra. Entonces tienen que ver cuántos 10 o 3 son negros. Son 4. Y como aquí nos preguntan por probabilidad, se divide por el total. Pero aquí consideramos el total de cartas. En este caso, las mismas 52.
Después, para sacar la probabilidad del A por separado, yo digo en este caso el A quién es, que finalmente sea negra, ¿cierto? ¿Cuántas cartas son negras en este caso del total? Son 26 negras de 52. Y al momento de calcular, por ejemplo, aquí ya tengo toda la información. La probabilidad de que ocurra B, ¿cierto? Sabiendo A, ¿cierto? De que sea 10 o 3 sabiendo que es negra. Aquí simplemente tengo que dividir, ¿cierto? Me queda una división de fracciones. Entonces divido en este caso primero la primera, ¿cierto? Esto de aquí, según la fórmula, porque recuerden que en el numerador está la probabilidad de que ocurra B y A. En este caso va a ser 4 sobre 52 y divido por el 26 sobre 52. Aquí si ustedes se fijan que es una división de fracciones, ¿cierto? 4 sobre 52 dividido 26 sobre 52. Eso se traduce a una multiplicación de fracciones, ¿cierto? 4 sobre 52 por 52 sobre 26. Y aquí, por ejemplo, como se repiten los valores, ¿cierto? En forma diagonal y en multiplicación se pueden simplificar y los dos quedan en 1 y 1. Y ustedes saben que en la multiplicación de fracciones se multiplica hacia el lado, por lo tanto va a ser 4 por 1 y después 1 por 26. Y ahí finalmente vamos a llegar al 4 sobre 26 como resultado. Y que llegamos de igual manera al resultado anterior. Entonces, si ustedes se fijan, aquí son los dos resultados equivalentes. Delante con la primera metodología nos dio 4/26 y aquí también 4 sobre 26. Aquí, chicos, usted tiene la libertad de escoger cuál metodología se le hace más fácil, ¿cierto? Si la primera, solamente deduciendo el total a partir de lo que se sabe y después se ve lo que me preguntan, pero en base a mi nuevo total, ¿cierto? Y ahí está lista la probabilidad. O simplemente ustedes calculan esas dos probabilidades por separado, las dividen, igual llegan al resultado. Recuerden que lo que se hizo aquí con el 52 es lo que se llama simplificación cruzada. Aquí se simplificó por 52. Entonces 51 y 52 cabe una vez y una vez. Entonces por eso quedó 1 y 1 y después la multiplicación de fracciones hacia el lado. Nos queda 4 por 1 y después 1 por 26. Por eso quedó 4/26, que fue el mismo resultado. Vamos a ir inmediatamente a un segundo ejemplo. Ahora partimos con el segundo ejercicio. Nos dice, dentro de una bolsa hay 13 bolitas de chocolates, donde esas 13, ¿cierto? 8 son envueltas en papel rojo y 5 papel azul. De las 8 bolitas envueltas en papel rojo, 5 son de chocolate blanco, nos dice, y 3 de chocolate negro, mientras que las bolitas envueltas en papel azul, dice, 3 son de chocolate blanco y 2 de chocolate negro. Ahora, a partir de eso nos preguntan, dice, si se extrae una bolita azul, eso finalmente es lo que se sabe, ¿cierto? Eso es lo que sabemos. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que sea de chocolate blanco? En primer lugar, chicos, para ordenar un poco la información, porque nosotros vemos números y si a ustedes les pasa lo mismo en la guía, traten de hacer un diagrama de árbol que les quede más ordenadito. Lo vamos a hacer ahora a continuación. Y así nos queda el diagrama, ¿cierto? De las 13 bolitas de chocolate que tenemos total, se ramifica en 8 rojas y 5 azules. Y de las 8 rojas son 5 de chocolate blanco, 3 de chocolate negro. De las 5 azules, 3 de chocolate blanco y 2 de chocolate negro. Ahí está la ramificación, la organización. Ahora nos preguntan esta probabilidad que yo les puse acá abajo. Dice la probabilidad de que sea chocolate blanco, ¿cierto? Que son los que nos preguntan, pero sabiendo de que ya son azules, ¿cierto? Es una bolita azul. Entonces, en este caso, chicos, aquí, por ejemplo, para hacer la primera metodología que yo les comenté que era más rápida, a partir de lo que se sabe, representa mi total, ¿cierto? Siempre, chiquillos, en la probabilidad condicional, lo que se sabe corresponde al total, que es lo que vamos a colocar aquí en el denominador. En este caso, mi total van a ser las azules. ¿Cuántas bolitas azules hay? Perfecto, ¿cierto? Hay 5, por lo tanto, mi denominador va a ser 5 y el numerador nos preguntamos, ¿cuántos de esos azules, de esos 5 azules son de chocolate blanco? Entonces, ¿cuántos chocolates blancos están en los azules? Y si ustedes se fijan, son 3, ¿cierto? 3 chocolates blancos dentro de la azul. Entonces, finalmente va a ser 3 de 5 y 3 quintos va a ser finalmente nuestra probabilidad. Si ustedes se fijan, chicos, así de sencillo, ¿cierto? Se puede trabajar lo que es esta tipo de probabilidad, aunque igual si le acomoda la primera fórmula, ¿cierto? Ustedes pueden ver el ejercicio anterior, ¿cierto? Y también hacer ese cociente de probabilidades. Pero ahí ustedes son libres de escoger cuál metodología se les hace más fácil. Y este, según mi criterio, chicos, es más corto y es más rápido para poder trabajar los ejercicios. Ahora vamos a empezar a ver el último, ¿cierto? Ejercicio, el tercer ejercicio de probabilidad condicional, antes de partir con producto de probabilidades. El último ejercicio dice, la tabla adjunta muestra el resultado obtenido en una encuesta realizada en una facultad de ingeniería, ¿cierto? En una universidad, según sexo, ¿cierto? Y hábito fumador.
Se encuestó a un grupo de hombres y de mujeres, ¿cierto? Los cuales algunos son fumadores, ¿cierto? Y otros no fumadores. A partir, ¿cierto? De la información de la tabla, determinar esas dos probabilidades que aparecen abajo, ¿cierto? Que sea hombre sabiendo que es fumador. Recuerden que lo que está después del H es lo que se sabe. Y número 2, la probabilidad de que sea no fumador pero sabiendo que es mujer. Tenemos esas dos. Partimos con la primera, ¿cierto? Recuerden que en la probabilidad condicional siempre eso ahí representa mi total. Por lo tanto, el total va a ser la cantidad de fumadores que hay en total. Pregunta, ¿cuántos fumadores hay? En este caso, ¿cierto? El total de fumadores es lo que colocamos aquí, ¿cierto? Que sería 41 más 35, finalmente van a ser 76, ¿cierto? Esa va a ser la cantidad de fumadores. Por lo tanto, mi total va a ser 76. Y dentro de esos 76, ¿cuántos son hombres? En este caso son 41. Por lo tanto, va a ser 41 sobre 76 y va a estar lista la probabilidad. Chiquillos, así lo pueden determinar rápidamente a partir de la tabla. Número 2. Lo que se sabe es que es mujer, por lo tanto, ese va a ser mi total. ¿Cuánto es el total de mujeres aquí? Serían los 35 más los 45, que serían en este caso los 80. Por lo tanto, mi total serían los 80. Y de esos 80, ¿cuántos son no fumadoras, cierto? ¿Cuántas mujeres son no fumadoras? En este caso son los 45. Por lo tanto, 45 sobre 80. Y ahí quedaría lista, chiquillos, la probabilidad. Ahora, por ejemplo, esa fracción de ahí se puede simplificar. En este caso, sí, ¿cierto? Se puede, en este caso, por 5. Si simplificamos por 5 y por 5, nos va a quedar finalmente 9 sobre 16. Y ahí ya no se puede seguir simplificando. Por lo tanto, finalmente 9/16 va a ser la respuesta, chicos. Y así de fácil es el calcular probabilidad condicionada a partir de la tabla. Espero, chicos, que haya quedado claro. Pueden revisar cualquiera de los tres ejercicios, ¿cierto? Son tres, más o menos tiene su estilo distinto, pero ahí cualquier cosa, ahí ustedes revisan, le consultan a sus profesores, ¿cierto? Y les va a servir de apoyo también para el trabajo de la guía. Ahora partimos inmediatamente con producto de probabilidades. Y ahora, partiendo con producto de probabilidades, antes tenemos que conocer dos conceptos claves. El concepto cuando los eventos son independientes o son dependientes. En primer lugar, porque de eso va a influir en la fórmula que vamos a utilizar para el producto de probabilidades. En primer lugar, por ejemplo, los eventos independientes dice, sean A y B dos eventos de un experimento aleatorio, los eventos A y B se llaman independientes si la ocurrencia de uno no influye en la ocurrencia del otro. Por ejemplo, aquí sí tenemos la situación, se lanzan dos dados uno tras otro. Sean los eventos A y B los que presentamos aquí. Que salga un 5 en el primer lanzamiento y el B que salga un número par en el segundo lanzamiento. Pregunta, ¿el que haya salido un 5 en el primer lanzamiento influye en el que no pueda salir o pueda salir un número par en el segundo? Por ejemplo, al salir un 5 en el primer lanzamiento, le hago esa consulta, ¿necesariamente no va a salir un 2? En este caso, cada tiro es independiente uno de otro, ¿cierto? El resultado del primero no va a influir en qué resultado posible puede salir en el segundo. Por lo tanto, aquí está la justificación, ¿cierto? De que no influye, ¿cierto? El resultado de uno con respecto al otro. Por lo tanto, ahí hablamos de que hay una independencia, ¿cierto? Entre los dos eventos. ¿Cuándo son dependientes? Cuando la ocurrencia de uno, ¿cierto? Influye sí o sí en la ocurrencia del otro, ¿cierto? Lo que aparece finalmente ahí en la definición. Y aquí, siguiendo el ejemplo, supongamos que nosotros tenemos una cajita, una urna, ¿cierto? Con bolitas rojas y bolitas azules. Y se extraen dos bolitas, dice, una tras otra y sin reposición. El concepto de sin reposición o con reposición aquí, por lo menos en el producto de probabilidades, es muy frecuente, ¿cierto? En el mundo de las probabilidades. Cuando dice sin reposición, quiere decir que si yo extraigo la primera bolita, para el momento de sacar la segunda, yo no devolví la primera. Yo me quedo con la primera cuando yo saco la segunda. Sean los eventos A y B. Entonces el evento A, que salga una roja, ¿cierto? En la primera extracción. Y después el B, que salga nuevamente una roja en la segunda extracción. ¿Qué es lo que sucede acá? Ya por el hecho de salir una roja en la primera, ¿cierto? Y si yo no la devuelvo, en la extracción de la segunda, finalmente, ahí va a haber un descuento, ¿cierto? Porque ahí finalmente va a estar descontado mi total y mi cantidad de bolitas rojas. Por lo tanto, si yo quiero calcular una probabilidad, ¿cierto? Sobre la segunda extracción, yo sé que al sacar la primera roja finalmente, ¿cierto? Se va a disminuir mi total. Supongamos que yo tengo 10 bolitas en total, ya no voy a tener las 10 al momento de la segunda extracción, sino que me va a disminuir a 9. Y si yo al momento, ¿cierto? Inicial tenía 5 bolitas rojas, al quedarme con la primera me van a quedar solamente 4.
Por lo tanto, no va a ser lo mismo que si yo saco, por ejemplo, una bolita azul, ¿cierto? Porque ahí yo voy a seguir manteniendo mi total de rojas. Por lo tanto, va a haber una consecuencia, ¿cierto? Al quedarme yo con la primera bolita roja, ¿cierto? Eso de alguna manera me va a disminuir, por una parte, el total en la segunda extracción y por otro lado, la cantidad de bolitas rojas. Por lo tanto, hay una influencia. Entonces, aquí tenemos los dos conceptos independiente-dependiente que según como sean los dos eventos, es la fórmula que vamos a utilizar y que son las que vamos a ver ahora a continuación. Y aquí tenemos, sean A y B dos eventos, entonces si los eventos son independientes, entonces la fórmula que vamos a utilizar, ¿cierto? Va a ser simplemente el producto de la probabilidad de los dos eventos. Recuerden que esa fórmula que está ahí significa la probabilidad de que ocurra A y B, ¿cierto? Por lo tanto, aquí tenemos la multiplicación de la probabilidad del A, ¿cierto? Por la probabilidad del B. Y aquí, como son independientes, la ocurrencia de uno no influye en la ocurrencia del otro. Por lo tanto, ustedes separan los dos eventos, calculan sus probabilidades y después multiplican. Eso es la primera fórmula. ¿Qué pasa en el caso de que sean dependientes? Aquí de alguna manera la multiplicación va a cambiar. Porque ya, por ejemplo, si calculamos la primera probabilidad, que es cierto, la primera que ocurre, ya si son dependientes va a haber una consecuencia, ¿cierto? Va a haber una influencia en el cálculo de la segunda, por lo tanto, aquí simplemente la segunda probabilidad se va a ver alterada por la ocurrencia de la primera. Entonces vamos a colocar aquí, ¿cierto? La probabilidad, ¿cierto? Segunda queda condicionada, hay una cierta consecuencia o influencia con respecto a lo primero. Por lo tanto, ahí me va a cambiar y no va a ser la misma manera, ¿cierto? Que si los dos son independientes, porque ahí simplemente yo tomo por separado y calculo, ¿cierto? Y ninguna de las dos se va a ver afectada por la otra. Pero en cambio en la segunda, si son dependientes, ya por el hecho de ocurrir la primera, ¿cierto? La primera situación va a tener una consecuencia en la segunda y por lo tanto, por eso aquí nos queda esta probabilidad condicionada. Vamos a ver inmediatamente dos ejemplos, ¿cierto? Donde en un lado van a ser independientes y en otro lado van a ser dependientes. Aquí tenemos el primer ejemplo. Nos dice, se lanzan dos dados uno tras otro. ¿Cuál es la probabilidad de que en el primer lanzamiento resulte un número par y en el segundo resulte un divisor de 5? Pregunta, al decir, por ejemplo, que aquí, bueno, tenemos los dos eventos, el evento A y el evento B. El evento A, en este caso, que salga un número par en el primer lanzamiento, ¿cierto? En el primer lanzamiento. Y un divisor de 5 en el segundo. Divisor de 5, entonces, en el segundo lanzamiento. Pregunta, ¿esos dos eventos son independientes o son dependientes? En este caso, por ejemplo, el que salga un número par en el primer dado, ¿va a tener una consecuencia en el posible resultado del segundo? Y en este caso no, ¿cierto? Cada dado va a tener libertad, ¿cierto? De tener su propio resultado. Por lo tanto, aquí hablamos de que los eventos son, ¿cierto? Independientes. Entonces, simplemente si son independientes, la probabilidad de que ocurra A y B inmediatamente va a ser la probabilidad del A por la probabilidad del B, ¿cierto? Esa es la fórmula. Recuerden que ese I también se nota por la intersección, que es esa U invertida. Entonces, veamos. En este caso, por ejemplo, si tenemos probabilidad del A por la probabilidad del B, la probabilidad del A, en este caso, que resulta un número par. Nosotros sabemos que al lanzar en este caso un dado, ¿cierto? Que salga un número par en el primer dado. Entonces, en el primero, yo sé que en este caso los resultados son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el segundo dado, ¿cierto? Los resultados también son los posibles 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, en cada uno de los dos, ¿cierto? En cada uno de los dos lanzamientos voy a ver cuántos pares van a haber en el A. Por ejemplo, en el primer lanzamiento, que está asociado al número par. ¿Cuántos pares hay? Ahí en este caso está el 2, está el 4 y está el 6. Y finalmente son 3, ¿cierto? Son 3 pares. Y en el segundo lanzamiento, divisores de 5. ¿Qué números dividen en forma exacta el 5? En este caso vendría siendo el 1 y el 5, ¿cierto? En este caso, dos divisores. Por lo tanto, la probabilidad del A, ¿cierto? Que salga un número par en el primer lanzamiento va a ser 3 de los 6, ¿cierto? En el primer dado. Recuerden que este es el primer dado. Y que resulte un divisor de 5 en el segundo. En este caso van a ser 2 de 6, ¿cierto? En el segundo dado. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, yo simplemente multiplico hacia el lado, ¿cierto? Ustedes saben multiplicación de fracciones, 3 por 2 finalmente 6 y 6 por 6, 36. Pregunta, ¿esa fracción de ahí se puede simplificar? En este caso sí, ¿cierto? Se puede por 6. Simplificamos por 6, dividimos por 6 y nos va a quedar finalmente un sexto.
Por lo tanto, la probabilidad, ¿cierto?, de que salga un número par en el primer lanzamiento y que resulte un divisor de 5 en el segundo, finalmente va a ser un sexto. Recuerden que para que sea multiplicación de probabilidades, siempre tiene que estar asociado el conector y, ¿cierto? El conector y es clave. Por lo tanto, cuando ustedes les pregunten cuál es la probabilidad de que ocurra una cosa y ocurra otra, el conector y el que va a estar presente, ¿cierto? Ahí. Y eso directamente es multiplicación de probabilidades. Por lo tanto, porque recuerden que en la clase anterior nosotros vimos la adición y la adición era con el conector O. Entonces, cuidado ahí. El conector O a la suma y el conector I a la multiplicación, que son finalmente los que vamos a evaluar por lo menos en esta guía de ejercicio. Vamos a ir inmediatamente a un segundo ejemplo y aquí vamos a ver el caso de los eventos dependientes. El segundo ejercicio dice, se tiene una caja con 6 bolitas rojas, 4 bolitas verdes y 5 bolitas amarillas. Si se extraen 3 bolitas al azar, dice una tras otra y sin reposición. ¿Qué quiere decir sin reposición? Que en este caso no se devuelven, ¿cierto? Al momento de sacar una bolita no se devuelve. No se devuelve. Entonces nos preguntan cuál es la probabilidad de que en la primera extracción salga una bolita roja, después salga una bolita verde y después nuevamente una roja. Aquí, por ejemplo, en la pregunta nosotros sabemos que está el conector y, que es clave para decir multiplicación, porque nos dicen que la primera salga roja y que la segunda salga verde y que la tercera, ¿cierto?, salga nuevamente una roja. Por lo tanto, nos preguntan por la probabilidad de que sea roja y sea verde y luego nuevamente sea roja. Que en este caso corresponde a la probabilidad de que sea roja por la probabilidad de que sea verde por la probabilidad de que sea nuevamente roja, ¿cierto? En cada una de las extracciones. Vamos a ir viendo una por una y de acuerdo a la información del problema. En este caso, por ejemplo, que salga en primer lugar una roja. ¿Cuántas rojas hay en un inicio? En este caso hay 6 bolitas rojas sobre en este caso el total que serían 15, ¿cierto? El total de bolitas, ¿cierto? Si sacamos la cuenta entre la roja, la verde y la amarilla. Cuando nosotros vamos a hacer la segunda extracción hay que tener cuidado, porque como nos dicen que no se devuelve, de alguna manera aquí va a haber una consecuencia, ¿cierto? A partir de lo primero. Por lo tanto, nuestro total se va a reducir a 14. Ya no van a ser las mismas 15, sino que van a ser 14. Y de esas 14 que quedan, pregunta cuántas son verdes, que es la segunda, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en la primera sacamos roja, por lo tanto no influye la cantidad de verdes, por lo tanto se mantienen las mismas 4 verdes, ¿cierto? Después, en la tercera extracción, si yo no devuelvo las bolitas que yo saco, ¿cierto? Aquí nuevamente se va a disminuir el total, ¿cierto? En este caso no van a ser las mismas 15, sino que va a ser 13, ¿cierto? Ni las 14 va a ser 13. Y de esas 13 que quedan, ¿cuántas son las rojas que quedan? Aquí, como en la primera yo ya había sacado una roja, aquí, por ejemplo, ¿cuántas me van a quedar? Me van a quedar finalmente 5, ¿cierto? Por lo tanto, 5 son las rojas que me van a quedar. Y de esa forma, chicos, yo puedo ir viendo. Aquí, por ejemplo, yo ya me doy cuenta de que los eventos son dependientes, no son independientes, porque si fueran independientes, al momento de sacar la segunda se mantendrían las mismas 15 del total y en la tercera las mismas 15, ¿cierto? Hubo una consecuencia producto de la primera extracción y de la segunda porque me fue disminuyendo el total gracias a que no se devolvía. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta de que eran dependientes, ¿cierto? Dependientes. Entonces, al momento de hacer la multiplicación, tienen que tener cuidado con el enunciado, porque muchas veces ya el mismo enunciado no nos va a aparecer en forma explícita si son dependientes o independientes, sino que nosotros lo vamos a tener que deducir a partir de lo que nos dicen. Aquí, ¿cómo lo deducimos, cierto? Mediante la información de que dice sin reposición. Por lo tanto, ahí deberíamos resolver la multiplicación. 6 sobre 15 por 4 sobre 14 por 5 sobre 13. Que al momento de calcular nosotros podemos hacer simplificaciones, ¿cierto? Podemos hacer simplificaciones cruzadas. Por ejemplo, el 5 con el 15 se puede simplificar por 5, queda 1 y 3. Por ejemplo, podemos hacer el 6 con el 14. El 6 con el 14 en este caso va a ser, ¿cierto? ¿Cuánto? Va a ser en este caso, por ejemplo, por 2 y nos va a quedar finalmente 3 y 7. Y ahí finalmente nos va a quedar la multiplicación de 3 sobre 3, ¿cierto? Por 4 sobre 7 por, en este caso, 1 sobre 13. Al hacer la simplificación, esos dos 3 se van a ir, va a quedar 1, por lo tanto, ahí va a ser 1 por 4 sobre 7 por 1 sobre 13, ¿cierto? Y aquí multiplicando hacia el lado, ese 1 es como si no estuviera.
4 por 1 va a ser finalmente 4 y 7 por 13, ¿cierto? Ahí finalmente va a ser 91. Por lo tanto, luego de hacer las simplificaciones, recuerden que en la multiplicación de fracciones se puede hacer simplificaciones cruzadas, ¿cierto? El 6 con el 14, el 15 con el 5, aquí lo hice con colores distintos para que se den cuenta. En la multiplicación de fracciones podemos hacer ese juego cruzado. Y así para que obviamente se reduzca, ¿cierto?, los numeritos de la multiplicación y sea más fácil. 4,91 entonces es el resultado de esta probabilidad. Por lo tanto, la probabilidad de que al sacar 3 bolitas, la primera sea roja, la segunda sea verde y la tercera sea roja, es finalmente 4,91. Y eso, chicos, ha sido la clase de hoy día. Espero que haya quedado todo claro. Cualquier cosa pueden mirar el video o esperar a la clase del jueves, ¿cierto? Y también consultar a sus profesores. Espero que le ayude para trabajar en la guía. Nos vemos hasta la próxima clase. Que estén bien. Buena semana.